El Kaulomukya Sutra, el discurso símil de la flecha. Esto es lo que he oído. En una ocasión el Sublime residía en Savatthi, en el parque de Jeta, en el monasterio de Nankapyadika. Entonces, el venerable Malukyaputra, que se encontraba retirado en meditación, se le ocurrió el siguiente pensamiento. Estas concepciones especulativas no han sido declaradas por el Sublime, no han sido dejadas de lado, rechazadas. El mundo es eterno, o el mundo es no eterno. El mundo es finito, o el mundo es infinito. El alma es la misma que el cuerpo, o el alma es una cosa y el cuerpo es otra. ¿El ser existe después de la muerte o el ser no existe después de la muerte? ¿El ser existe y no existe después de la muerte? ¿El ser ni existe ni no existe después de la muerte? Estas concepciones especulativas, el Sublime no las ha declarado. Que el Sublime no me haya declarado estas me displace. No lo puedo aceptar. Yo iré al Sublime y le preguntaré acerca de este asunto. Si el Sublime me declara el mundo es eterno o el mundo no es eterno, el ser ni existe ni no existe después de la muerte, seguiré la vida noble con el Sublime. Pero si el Sublime no me declara el mundo es eterno o el mundo es no eterno, o el ser ni existe ni no existe después de la muerte, abandonaré el entrenamiento y regresaré a la vida laica. Entonces el venerable Malukyaputra, al anochecer saliendo de su retiro, fue a donde estaba el Sublime. Después de reverenciar al Sublime, se sentó a un lado y le dijo: Aquí, venerable señor, cuando me encontraba retirado en meditación, ocurrió que apareció el siguiente pensamiento en mi mente. Estas concepciones especulativas no han sido declaradas por el Sublime, no han sido dejadas de lado o rechazadas. ¿El mundo es eterno o el mundo no es eterno? ¿El mundo es finito o el mundo es infinito? ¿El alma es la misma que el cuerpo o el alma es una cosa y el cuerpo es otra? ¿El ser existe después de la muerte o el ser no existe después de la muerte? ¿O el ser existe o no existe después de la muerte o el ser ni existe ni no existe después de la muerte? Estas concepciones especulativas, el Sublime no me las ha declarado. Que el Sublime no me las haya declarado, esto me displace. No lo puedo aceptar. Yo iré al Sublime y le preguntaré acerca de este asunto. Si el Sublime me declara el mundo es eterno o el mundo no eterno, o el ser ni existe ni no existe después de la muerte, seguiré la vida con el Sublime. Pero si el Sublime no me declara el mundo es eterno o no eterno, o el ser ni existe ni no existe después de la muerte, abandonaré el entrenamiento y regresaré a la vida laica. Si el Sublime conoce el mundo es eterno, que el Sublime me declare el mundo es eterno. Si el Sublime conoce el mundo no es eterno, que el Sublime me declare el mundo no es eterno. Si el Sublime no conoce el mundo es eterno o el mundo no es eterno, entonces lo correcto de uno que no conoce ni ve, es decir, no conozco, no veo. Si el Sublime conoce el mundo es finito, que el Sublime me declare el mundo es finito. Si el Sublime conoce el mundo es infinito, que el Sublime me declare el mundo es infinito. Si el Sublime conoce el mundo es finito o el mundo es infinito, entonces lo correcto de uno que no conoce ni ve, es decir, no conozco, no veo. Si el Sublime conoce el alma es la misma que el cuerpo, que el Sublime me declare el alma es la misma que el cuerpo. Si el Sublime conoce el alma es una cosa y el cuerpo otra, que el Sublime me declare el alma es una cosa y el cuerpo otra. Si el Sublime no conoce el alma es la misma que el cuerpo, o el alma es una cosa y el cuerpo es otra, entonces lo correcto de uno que no conoce ni ve, es decir, no conozco, no veo. Si el Sublime conoce el ser existe después de la muerte, que el Sublime me declare el ser existe después de la muerte. Si el Sublime conoce el ser no existe después de la muerte, que el Sublime me declare el ser no existe después de la muerte.
Si el sublime no conoce el ser existe después de la muerte o el ser no existe después de la muerte, entonces lo correcto que uno que no conoce ni ve, es decir, no conozco, no veo. Si el sublime conoce el ser existe y no existe después de la muerte, que el sublime declara el ser existe y no existe después de la muerte. Si el sublime conoce el ser ni existe ni no existe después de la muerte, que el sublime declare el ser ni existe ni no existe después de la muerte. Si el sublime no conoce el ser existe y no existe después de la muerte, o el ser ni existe ni no existe después de la muerte, entonces lo correcto que uno no conoce es ni ve, es decir, no conozco, no veo. Malakyaputra, yo he dicho así: venga, Malakyaputra, siga la vida noble conmigo. Yo le declaré: el mundo es eterno. El mundo no es eterno. El mundo es finito. O el mundo es infinito. El alma es la misma que el cuerpo. El alma es una cosa y el cuerpo es otra. El ser existe después de la muerte o el ser no existe después de la muerte. El ser existe y no existe después de la muerte o el ser ni existe ni no existe después de la muerte. No, venerable señor. Y usted me ha dicho así: yo, venerable señor, seguiré la vida noble con el sublime, y el sublime me declarará: el mundo es eterno, o el mundo no es eterno, el mundo es finito, o el mundo es infinito, el alma es la misma que el cuerpo, o el alma es una cosa y el cuerpo es otra, el ser existe después de la muerte, o el ser no existe después de la muerte, el ser existe y no existe después de la muerte, o el ser ni existe y no existe después de la muerte. No, venerable señor. Entonces, Malakyaputra, yo nunca le dije: venga, Malakyaputra, siga la vida noble conmigo. Yo le declararé: el mundo es eterno o el mundo no es eterno. Y el ser ni existe y no existe después de la muerte. Tampoco usted me dijo: yo, venerable señor, seguiré la vida noble con el sublime. Si el sublime me declara: el mundo es eterno o el mundo no es eterno. El ser ni existe y no existe después de la muerte, y así. Siendo así, hombre vano, ¿quién abandona a quién? Malakyaputra, si alguien dijese así: no seguiré la vida noble con el sublime hasta que el sublime me declare: el mundo es eterno o el mundo no es eterno, o el ser ni existe ni no existe después de la muerte. Ese hombre moriría y eso continuaría, Malakyaputra, sin ser declarado por el Tathagata. Suponga, Malakyaputra, un hombre fuese herido con una flecha bien untada con veneno. Entonces sus amigos, compañeros, familiares y parientes lo trajeran a un cirujano para quitarle la flecha. Y él diría: no dejaré que me quiten la flecha hasta que conozca el hombre por quien he sido herido. ¿Es guerrero, es brahmán, mercader o trabajador? Y él diría: no dejaré que me quiten la flecha hasta que conozca el nombre y el clan del hombre por quien he sido herido. Y él diría: yo no dejaré que me quiten la flecha hasta que conozca si el hombre por quien he sido herido es alto o es bajo o es mediano. Y él diría: no dejaré que me quiten la flecha hasta que conozca si el hombre por quien he sido herido es de tez negra, oscura o clara. Y él diría: no dejaré que me quiten la flecha hasta que conozca si el hombre por quien he sido herido es de tal poblado o tal pueblo o tal ciudad. Y él diría: no dejaré que me quiten la flecha hasta que conozca si el arco con el cual he sido herido es un arco largo o una ballesta. Y él diría: no dejaré que me quiten la flecha hasta que conozca si la cuerda del arco con la cual he sido herida es de fibra, o de bambú, o de tendón, o de cáñamo, o enredadera. Y él diría: no dejaré que me quiten la flecha hasta que conozca si la vara de la flecha con la cual he sido herido es de un árbol silvestre o uno cultivado. Y él diría: no dejaré que me quiten la flecha hasta que conozca si la vara de la flecha con la cual he sido herido tiene plumas de buitre, garza, halcón, pavo real o cigüeña. Y él diría: no dejaré que me quiten la flecha hasta que conozca si la vara de la flecha con la cual he sido herido está amarrada con tendón de buey, de búfalo, de león o de mono. Y él diría: no dejaré que me quiten la flecha hasta que conozca
Si la flecha con la cual he sido herida tiene punta común, filosa, curva, de hierro, o con diente de becerro, o un dardo de forma de laurel. Malakiaputra, este hombre moriría sin conocer estas cosas. De la misma manera, Malakiaputra, si una persona dijese: no seguiré la vida noble con el sublime hasta que el sublime me declare: el mundo es eterno o el mundo no es eterno, o el mundo ni existe ni no existe después de la muerte. Ese hombre moriría y eso continuaría, Malakiaputra, sin ser declarado por el Tathagata. Malakiaputra, si existe la concepción el mundo es eterno, no es posible seguir la vida noble. De la misma manera, Malakiaputra, si existe la concepción el mundo no es eterno, no es posible seguir la vida noble. Ya sea que exista la concepción el mundo es eterno, o la concepción el mundo no es eterno, el hecho es que existe el nacimiento, existe la vejez, existe la muerte, existe la pena, existe el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. La destrucción de esas yo declaro en esta misma vida. Malakiaputra, si existe la concepción el mundo es finito, no es posible seguir la vida noble. De la misma manera, Malakiaputra, si existe la concepción el mundo es infinito, no es posible seguir la vida noble. Ya sé que existe la concepción el mundo es finito o la concepción el mundo es infinito. El hecho es que existe el nacimiento, existe la vejez, existe la muerte, existe la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. La destrucción de estas yo declaro en esta misma vida. Malakiaputra, si existe la concepción el alma es la misma que el cuerpo, no es posible seguir con la vida noble. De la misma manera, Malakiaputra, si existe la concepción el alma es una cosa y el cuerpo es otra, no es posible seguir con la vida noble. Ya sea que existe la concepción el alma es la misma que el cuerpo, o la concepción el alma es una cosa y el cuerpo es otra. El hecho es que existe el nacimiento, y etcétera, etcétera. Y la destrucción de estas yo declaro en esta misma vida. Malakiaputra, si existe la concepción el ser existe después de la muerte, no es posible seguir la vida noble. De la misma manera, Malakiaputra, si existe la concepción el ser no existe después de la muerte, no es posible seguir la vida noble. Ya sea que exista la concepción el ser existe después de la muerte, o la concepción el ser no existe después de la muerte, el hecho es que existe el nacimiento, la vejez, la enfermedad, la pena, la desesperanza. La destrucción de estas yo declaro en esta misma vida. Malakiaputra, si existe la concepción el ser existe y no existe después de la muerte, no es posible seguir la vida noble. De la misma manera, Malakiaputra, si existe la concepción el ser ni existe ni no existe después de la muerte, no es posible seguir entonces con la vida noble. Ya sea que exista la concepción el ser existe y no existe después de la muerte, o la concepción el ser ni existe ni no existe después de la muerte, el hecho de que existe el nacimiento, la vejez, la muerte, la pena, el dolor, el deseo, la destrucción de estas yo declaro en esta misma vida. Por lo tanto, Malakiaputra, ustedes recuerden lo no declarado por mí como no declarado y recuerden lo declarado por mí como declarado. ¿Y qué, Malakiaputra, no he declarado? Malakiaputra, el mundo es eterno, no he declarado. El mundo no es eterno, no he declarado. El mundo es finito, no he declarado. El mundo es infinito, no he declarado. El alma es la misma que el cuerpo, no he declarado. El alma es una cosa y el cuerpo es otra, no he declarado. El ser existe después de la muerte, no he declarado. El ser no existe después de la muerte, no he declarado. El ser existe y no existe después de la muerte, no he declarado. El ser ni no existe ni existe después de la muerte, no he declarado. ¿Por qué, Malakiaputra, no he declarado esto? Porque no es beneficioso. No es ni siquiera el comienzo de la vida noble. No conduce al desencanto, al desapego, a la cesación, a la paz, a la sabiduría, a la iluminación o al nirvana. Y por esa razón no lo he declarado. ¿Y qué, Malakiaputra, he declarado? Malakiaputra, este es el sufrimiento declarado. Este es el origen del sufrimiento declarado.
Esta es la cesación del sufrimiento, he declarado. Ese es el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, he declarado. ¿Y por qué Malakiaputra ha declarado esto? Porque esto, Malakiaputra, es beneficioso. Es el comienzo de la vida noble. Conduce al desencanto, al desapego, a la cesación, a la paz, a la sabiduría, a la iluminación y al nirvana. Por esa razón he declarado esto. Y por lo tanto, Malakiaputra, ustedes recuerden lo no declarado por mí, como lo declarado. Y recuerden lo declarado por mí, como lo declarado. Esto dijo el sublime. El venerable Malakiaputra, contento, se regocijó de las palabras del sublime.